Hablemos claro, Nicolás Lucar. Hay peruanos con su banderita blanca porque no tienen qué comer. Y no puede ser que nos digan que el día 15 va a estar lista o terminada la lista de quienes van a ser sujetos para recibir este aporte y este bono de los 600 soles. Y está ocurriendo lo que era más o menos previsible que iba a ocurrir. El presidente Francisco Sagasti salió ayer a establecer las diferencias de esta cuarentena con la anterior, pero esta mañana hemos visto lo que está pasando. La gente masivamente en la calle, el transporte público saturado una vez más. Los inspectores de ATO han llegado como una hora y media tarde porque ya ha empezado a moverse el transporte y la gente y ellos no estaban donde se supone debía estar ahí. Prácticamente no ha habido control de los pases personales, los pases laborales. Y es que estamos enfrentados, es decir, el gobierno parece haberse rendido ante la realidad. En una circunstancia como la que estamos viviendo, en la que no se ha hecho lo que debió hacerse durante meses, está pagando las consecuencias. Exitosa. Es decir, no le puedes pedir a la gente en el Perú no salgas a trabajar por 15 días porque te puedes morir por el coronavirus. La gente está muriendo de hambre. Esa es la realidad del Perú. Tú no le puedes decir a la gente que ha logrado sobrevivir a la crisis, cierra tu negocio 15 días o no salgas a chambear 15 días, porque si sobrevivieron, no sobreviven a 15 días más esto. Y porque esta gente no está recibiendo las respuestas que necesita recibir. Es decir, ¿cuál es la propuesta que se le hace a la gente que está asfixiada por los créditos vehiculares, los créditos personales con los cuales se han montado negocios? Es decir, con las deudas de las tarjetas de crédito, con todas las formas que existen de endeudamiento a los que la gente ha recurrido para activar la economía a tasas de interés criminales que no pueden pagar. ¿Cuál es la respuesta para esta gente? ¿Cuál es la alternativa? Y esos son, digamos, hasta los más privilegiados de la sociedad. Porque hay quienes la están pasando aún peor. Es decir, hay peruanos con su banderita blanca porque no tienen qué comer. Y no puede ser que nos digan que el día 15 va a estar lista o terminada la lista de quienes van a ser sujetos para recibir este aporte y este bono de los 600 soles. Es decir, primero te encierras en tu casa 14 días y después te voy a dar el dinero y no se sabe cuándo. La lista la voy a tener el 15. Pero si esta lista se supone que ya la teníamos. Y además no debían entregarse bonos solamente porque entramos en cuarentena. Deberían entregarse bonos a aquellas personas que son en este momento millones de personas y no solamente 4,5 millones como pretende el gobierno. Son muchos más que lamentablemente han perdido todo ingreso y que están en este momento desesperados en la calle tratando de vender algo, tratando de meterse en algún negocio informal de transportistas, de cobradores, de lo que sea. De lo que sea para comer. Entonces estamos en una circunstancia donde lo único que nos queda es resistir y donde la responsabilidad ciudadana termina siendo la clave para enfrentar una situación como esta, porque los políticos nos han traicionado, porque los políticos nos han mentido, porque los políticos han hecho todo mal. No tenemos vacuna cuando en toda Latinoamérica están vacunando. Ya va a llegar felizmente el 9, el primer lote de vacunas, pero debieron llegar en diciembre. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando la segunda ola que era previsible para todos, menos para el señor ministro de Economía. O sea, todo el mundo hablaba de la segunda ola, pero nosotros somos marcianos, acá no iba a haber segunda ola y no nos preparamos para enfrentarla. Y el primer instrumento para enfrentarla era la vacuna. Y no compramos la vacuna a tiempo, recién la estamos comprando ahora. Pero no solamente las vacunas, es decir,
Se desmontaron hospitales provisionales que se habían montado, no hay camas de unidad de cuidados intensivos suficientes. Empezamos nuevamente la crisis del oxígeno porque estamos con más o menos diferencia en el mismo punto que el año pasado. No hay suficientes camas de hospitalización, no se ha activado el primer nivel de atención, que era la clave y sobre lo que se ha hablado hasta el cansancio desde abril. Detectar tempranamente los casos, actuar sobre ellos, aislar a las personas alrededor de los infectados para evitar que la epidemia se extienda y que tengamos que vernos obligados a cuarentenas generalizadas. Exitosa. Pero por Dios, ¿cuántos meses se ha hablado de esto y no les ha funcionado el oído ni el cerebro para hacer lo que había que hacer? Y encima el resumen de todo esto, en medio además de una tremenda crisis de personal, porque no les pagan a los médicos, porque no tenemos médicos, enfermeras, tecnólogos y trabajadores de la salud suficientes, porque contrataron a chicos internos y los echaron y les pagaron mal y ahora los están recontratando como a muchísimo otro personal. Es decir, redujeron el presupuesto del sector salud. Lo que se había gastado o asignado para gastarse el año pasado por la crisis del coronavirus llegó casi a 27 mil millones de soles y el presupuesto de este año escasamente supera los 20 mil millones de soles para el sector salud. Es decir, ¿en qué cabeza entra que vas a necesitar el segundo año de la pandemia menos dinero que la primera? Vas a necesitar más, pero además tienes que ejecutarlo. Casi la mitad del presupuesto del sector salud no se ha gastado. Esa es la realidad en la que estamos y que nos enfrenta, y lo hemos dicho hasta el cansancio, una crisis de liderazgo en este país. Necesitamos a la gente más capaz a cargo de los grandes problemas para dar solución a los mismos. Y existe la gente calificada. Han tenido que recurrir desesperadamente a la empresa privada para traer desde la China el primer lote de vacunas que, si todo sale bien, llegará el 9 de febrero. Y esto es una señal de una de muchas cosas que pudieron hacerse hace tiempo. Si se hubiera tenido esa actitud, tendríamos la vacuna desde diciembre y probablemente los compromisos hubieran empezado a cumplirse desde enero con 4, 5, 6 proveedores de vacunas, como está pasando en el mundo. Exitosa. O sea, yo creo sinceramente que estamos en una situación en la que, como hemos dicho reiteradamente acá, a los ciudadanos solo estamos nosotros para cuidarnos y defendernos y rezar porque las vacunas lleguen pronto y esperar que estas elecciones, que hasta ahora son decepcionantes, sirvan para algo, porque hay que cambiar las cosas en el Perú. O sea, no puede ser que haya ocurrido lo que ha ocurrido, ya no solamente en las últimas décadas, en los últimos meses. La realidad del Perú se ha mostrado de una manera cruda. Y el presupuesto para el sector salud, cuando se ha dicho que el sector salud está colapsado, que faltan por lo menos 30,000 trabajadores entre médicos, enfermeras y demás, cuando se ha dicho que los hospitales son una vergüenza, que hay que construir 150 hospitales, que hay que construir centros de salud y primer nivel de atención, que hay que equiparlos adecuadamente, nuestro presupuesto de salud es menor que el del año pasado en términos prácticos. Es decir, esa es la muestra de la absoluta miopía y de la incapacidad de pensar en la gente de quienes toman las decisiones. Los tecnócratas están pensando en que sus numeritos, como entra plata de la minería, entra plata de la pesca, entra plata de la exportación de productos agroindustriales, y los números empiezan a parecerles bonitos, la vida de la gente ha cambiado y no se detienen a pensar en las personas. Por eso es que recién ahora están haciendo la lista. Recién ahora. El 15 va a estar la lista para ver quiénes son los sujetos de recibir el bono de los 600 soles. Yo creo que todo depende de nosotros ahora. No solo cuidarnos, sino hacer un esfuerzo que va a tener que ser grande, así como estamos, para elegir con la mayor sabiduría de la que seamos capaces en las elecciones del 11 de abril. Y que sea de alguna manera, el comienzo para que las cosas en el Perú empiecen a ser diferentes. Que en el Perú se empiece a gobernar, como hemos dicho hasta el cansancio, pensando en la gente y para la gente, y no solamente para los grandes intereses.
Hablemos claro, Nicolás Lucar.